Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está Daniela? ¿En cama? Bueno, bienvenidos a la clase de hoy, 20 de junio del 2022. Tenemos el 25% de participantes, pero vamos a empezar. El tema de hoy es un tema que continúa el programa. Voy a compartir la pantalla. Es esto. Hemos visto el tema de campo magnético, FEN inducida por movimiento, FEN inducida por rotación. ¿Qué más? Ley de Faraday, circuitos RL, circuitos RC. Pues ahora veremos lo que es la corriente alterna. Ya yo estimo que hasta la próxima semana terminamos el programa, haremos un par de clases de problemas y viene el tercer examen parcial. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Ok, gracias. Bueno. Ya. Recording in progress. El tema de hoy trata de corriente alterna, que se abrevia como CA. CA. Hemos visto en una clase anterior, por ejemplo, cómo se puede producir una FEN inducida por rotación. Aquí, en el dispositivo mostrado en la figura, tenemos un par de imanes, norte-sur. El imán norte está pintado con color rojo y el imán sur con color verde. En este espacio, los imanes originan un campo magnético. Evidentemente, el campo magnético está representado por líneas de inducción magnética que están yendo del polo norte al polo sur. Las líneas de inducción magnética son líneas imaginarias continuas que representan al campo magnético. Entonces, la función del par de imanes naturales en este esquema es proveer un campo magnético. Bien, en ese espacio del campo magnético hay un eje, y en este eje está una espira pintada con color azul. Ahora, mecánicamente se puede hacer girar la espira, ¿no? Se puede hacer girar la espira. Ya sabemos que cuando un alambre rompe las líneas de inducción magnética, se origina una FEN inducida, cuya corriente se recoge en estos colectores y se produce una energía eléctrica. En otras palabras, un generador. ¿Qué es la función de un generador? Transformar la energía mecánica, aquí al hacer girar mecánicamente, voy a anotarlo, la energía mecánica se ha transformado en esa lamparita en energía eléctrica. Esa es la función de un generador y la diferencia entre motor eléctrico y generador eléctrico. Por ejemplo, en la clase de laboratorio pasado, ustedes han visto el motor eléctrico.
donde la energía eléctrica se transforma en energía mecánica, por ejemplo, en el motor de un ventilador. En este caso es al revés. La energía mecánica se transforma en energía eléctrica. O sea, la energía mecánica que se está aplicando aquí, haciendo girar la espiral, se transforma en energía eléctrica que se demuestra al encender el foquito aquí en la pantalla. Ese es el principio del generador eléctrico. Veremos un esquema más completo del generador de corriente alterna. Aquí en la primera gráfica, el campo magnético es creado por imanes naturales. En este otro esquema, tenemos el campo magnético creado por electroimanes. Aquí se han indicado ya las piezas polares. Estas piezas polares están siendo creadas por electroimanes. Recuerden, el campo magnético se origina por movimiento de cargas eléctricas. Y cuando la corriente eléctrica circula aquí por estas espiras, se origina un campo magnético. Lo propio en este otro electroimán en la parte inferior. En el electroimán de la parte derecha y el electroimán de la parte izquierda. Entonces, estos electroimanes están creando un campo magnético. La bobina está en la parte central. Voy a dibujar el eje y directamente este es el eje. Entonces, la bobina, claro, no es una espira como el ejemplo anterior, son muchas espiras, pues decenas, centenas de espiras que están envueltas, y esas espiras envueltas se llama bobina. Hay una parte fija que se llama aquí culata o estator. Toda esta parte fija que no se mueve, este círculo, ¿no?, fijo, no se mueve. En este círculo fijo están insertados los electroimanes que tampoco se mueven. Es la parte estática del generador de corriente alterna. Aquí se ha notado un asoleamiento de excitación, es decir, de producción del campo magnético. Núcleo polar, porque se va a crear un campo magnético, un polo, norte o sur. Norte aquí, sur aquí, norte aquí, sur aquí. Expansión polar, el espacio donde está el campo magnético. Núcleo del polo de conmutación, o sea, la bobina que va a estar girando. Asoleamiento de la conmutación y el inducido. El inducido prácticamente es la bobina que está girando. Entonces, como hemos visto o he explicado en el ejemplo anterior, esto se hace girar mecánicamente. Cuando gira mecánicamente estas espiras van a cortar el campo magnético, originando una fe inducida. En un sentido cuando pasan por el polo norte y en sentido contrario por el polo sur. De tal manera que están originando una corriente alterna. Giran estas espiras, cortan el polo norte, originan una fe inducida. El polo sur, una fe inducida en sentido contrario. Otra vez, norte-sur, norte-sur. Y van originando una fe inducida. He anotado aquí lo que he explicado. El generador de corriente alterna. El generador de corriente alterna tiene una parte fija que se llama estator o culata, donde están los electroimanes que proveen el campo magnético. Están los electroimanes que proveen el campo magnético. Tiene una parte móvil llamado inducido, donde están las bobinas que contienen las espiras de alambre. Lo que expliqué. Al hacer girar el inducido, o sea, las bobinas, las espiras cortan las líneas de inducción del campo magnético, originando una fuerza electromotriz inducida. En un sentido, cuando pasa
por el polo norte y en sentido contrario cuando pasa por el suelo sur. De modo que el voltaje entregado en los bornes es alterno y está representado por una función senoidal. Esta es la expresión de voltaje que nos entrega un generador de corriente alterna. Reitero, las espiras que están girando cortan el campo magnético, originando una fe inducida en un sentido cuando pasa por el polo norte y en sentido contrario cuando pasa por el polo sur. De modo que el voltaje es alterno y está representado por esta ecuación senoidal que expresa lo siguiente. El voltaje será igual a un voltaje máximo por el seno de la frecuencia angular, la velocidad angular con que está girando por el tiempo. Eso es el generador de corriente alterna. Y claro, ya vimos en una clase anterior que la frecuencia angular es dos pisos de periodo. El periodo es la inversa de frecuencia, de modo que se puede expresar también de esa forma el voltaje entregado en la corriente alterna. Una gráfica senoidal que ustedes la conocen, ¿no? La frecuencia es 9 vueltas por segundo. Y se mide en revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. Esta sería más bien la frecuencia angular. Porque, ¿cuántas vueltas da en un segundo? Graficando la función senoidal, como vemos aquí, tiene un voltaje máximo. En algunos momentos el voltaje es máximo. ¿No? Voltaje empieza en cero, llega al máximo, empieza a disminuir hasta cero, aumenta negativamente hasta menos máximo, vuelve a cero, eso da en una vuelta completa. Esta gráfica es de voltaje versus tiempo. Esta gráfica que estamos viendo aquí está expresando la relación o la variación de voltaje versus tiempo. Cuando el tiempo es cero, inicialmente el voltaje es cero. Empieza a girar la bobina y se genera una fe inducida donde el voltaje va aumentando hasta un máximo. Pasa por el polo norte, vuelve a cero. Eso puede ser positivo. Aumenta negativamente hasta el máximo negativo, pasa por el polo sur y vuelve a cero. Eso sucede en una vuelta. Y luego se repite y se repite. Esta sería la gráfica, como aquí he apuntado, la gráfica de voltaje versus tiempo. La gráfica de voltaje que se origina en los bornes del generador, en las terminales del generador por unidad de tiempo. Eso es. Veremos ahora un circuito de corriente alterna. Circuito de corriente alterna. Noten la diferencia. Por ejemplo, en un circuito de corriente continua, el generador se representa por dos líneas. Puedo notarlo aquí. En corriente continua, el generador se representa en la corriente continua, una pila, una batería. El generador se representa por dos líneas. Una línea pequeña que representa el borne negativo y una línea más grande que representa el borne positivo. Una línea pequeña y una línea grande. Y aquí está el conductor. La línea
pequeña que representa el borne negativo y la línea más grande paralela que representa el borne positivo, y aquí hay un voltaje constante. Un voltaje constante. 12 voltios en una batería, 1,5 voltios en una pila, etc. Entonces, de esta manera se representa el generador en un circuito de corriente continua. En un circuito de corriente continua, como estoy indicando, el generador se representa por ese símbolo. Dos líneas, una pequeña y una grande. En cambio, en la corriente alterna, el generador se representa por este círculo. Este círculo. Este es el generador. Que lleva justamente la gráfica de la función senoidal. Aquí está el generador. Donde el voltaje entregado es alterno, no es continuo, está variando desde 0 hasta máximo positivo o máximo negativo. Entonces tenemos en este circuito de corriente alterna, por una parte, corriente alterna. El generador está representado de esta manera. Este es el generador. Estas dos líneas paralelas ya lo conocen. Es el condensador, además está expresando la letra C de su capacidad. Esta línea quebrada, que también la conocen, es la resistencia, representada por la letra R. Y estas espiras, envueltas en forma helicoidal, es la autoinducción, una bobina, L. Entonces, en este circuito de corriente alterna, estamos viendo, por una parte, el generador, y tres componentes en serie: condensador C, resistencia R y autoinducción L. Ya sabemos, o ya saben ustedes, las expresiones de diferencia de potencial. La diferencia de potencial de la resistencia, por la ley de Ohm, es I por R. La diferencia de potencial de la resistencia. La diferencia de potencial de la autoinducción. Ya lo vimos. ¿Cuándo se origina una FEN autoinducida? La FEN autoinducida, como lo dijeron muy bien el día sábado, la variación de intensidad con respecto al tiempo origina una FEN autoinducida. La FEN, la tensión, el voltaje son palabras equivalentes, que representan lo mismo. Bueno, la diferencia de potencial del condensador. Sabemos que la capacidad del condensador es carga sobre diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial del condensador B sub C será carga sobre capacidad. Y el generador está entregando un voltaje alterno, que ya vimos es igual a voltaje máximo, por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Están conectados en serie. Y cuando hay una conexión en serie, todos ustedes saben que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales. Por ejemplo, en este caso, la sumatoria del voltaje del condensador más el voltaje de la resistencia más el voltaje de la autoinducción, como están en serie, será igual al voltaje del generador. En serie, el voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes de los componentes. En serie, en serie. En paralelo, ya saben, es diferente. Entonces hacemos eso. El voltaje del generador será igual al voltaje de la resistencia, I por R, más el voltaje de la autoinducción, L por la variación de intensidad con respecto al tiempo, más el voltaje del condensador. Esta expresión se deriva con respecto al tiempo. La derivada del seno es coseno, pero como la frecuencia angular está multiplicando al tiempo, sale a multiplicar. Será frecuencia angular por voltaje máximo por el coseno. R es constante. Sería derivada de intensidad con respecto al tiempo.
L es constante, pero y aquí tenemos la derivada o la variación de intensidad, entonces será L por la segunda derivada de la intensidad con respecto al tiempo. C es constante, queda 1 sobre C. La carga es variable cuando se establece en el condensador. Será la derivada de carga con respecto al tiempo. Entonces, esta es una ecuación donde la variable es intensidad. Y es una ecuación de segundo orden. Aquí lo he ordenado, digamos, aquí, ordenando. Ordenando la ecuación tenemos esto. La frecuencia angular por el voltaje máximo por el coseno de la fase es igual a 1 sobre capacidad por I, de intensidad, más la resistencia por la primera derivada de intensidad con respecto al tiempo, más la autoinducción por la segunda derivada de intensidad con respecto al tiempo. Esta es una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden. Reitero, la frecuencia angular por el voltaje máximo multiplicado por el coseno de la fase es igual a 1 sobre C, constante, por la intensidad que está pasando por el circuito de corriente alterna, más la resistencia por la primera derivada de intensidad con respecto al tiempo, más la autoinducción por la segunda derivada. Entonces, es una ecuación de segundo orden que tiene dos soluciones de intensidad. No vamos a ver el detalle matemático, simplemente, al ser una ecuación de segundo orden, tiene dos soluciones. Una primera intensidad y asterisco he puesto transitoria. Desaparece muy pronto. Está ahí transitoria, desaparece por tanto. Y otra intensidad estacionaria. Decía, no estamos resolviendo la ecuación diferencial. Simplemente decir que la solución de esta ecuación tiene esta expresión, que la voy aquí a enmarcar. Esta es la solución. Hay un factor que he pintado con color rojo, que dice que el voltaje máximo, que es constante, el voltaje máximo es constante, dividido sobre la raíz cuadrada de la resistencia, que es constante, multiplicado por la frecuencia angular, las RPS, revoluciones por segundo, que es constante, por la autoinducción, L, que es constante, menos 1 sobre la frecuencia angular, W, que es constante, la capacidad del condensador, que es constante, al cuadrado. Este es un factor. Multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. ¿Qué varía? Cuando está girando, lo que varía es el tiempo. Se puede ver cuál es la intensidad a cada tiempo. Entonces se ve que la intensidad de corriente es alterna. O sea, también es función senoidal. Entonces, el seno tiene valores de máximo positivo, 0, máximo negativo, 0, y así sucesivamente. Conclusión. La intensidad de un circuito de corriente alterna también es alterna. Es decir, la intensidad de corriente es alterna. Puedo aquí aumentarlo. Esto es alterna. Que varía de forma senoidal o senoidal. Entonces, esto que he puesto con color rojo se puede tomar como una I máxima.
este cociente. Se lo puede tomar como una intensidad máxima. Intensidad máxima. ¿Cómo queda la ecuación? Quedaría así. Quedaría así, ¿verdad? Quedaría así. Todo este coeficiente largo que está aquí anotado, que después vamos a memorizarlo. Esto es la I máxima. Entonces, la intensidad en corriente alterna, en cualquier instante, I minúscula. La intensidad de corriente alterna en cualquier instante, I minúscula, es igual a la intensidad máxima, I mayúscula, por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, menos un ángulo de fase phi. Menos un ángulo de fase phi. Conclusión, también la intensidad es alterna. Es alterna. En un circuito de corriente alterna, entonces vemos que la intensidad es alterna. Y al igual que la gráfica de seno del voltaje, esta es una gráfica senoidal de intensidad. Gráfica senoidal de intensidad. Para tiempo cero, la intensidad es cero. Va dando la vuelta a la bobina, el inducido. Aumenta la intensidad hasta un valor máximo. Da una media vuelta, vuelve a cero. Continúa, aumenta hasta el máximo negativo menos I máximo. En una vuelta completa ha hecho esta gráfica senoidal. En el tiempo de un periodo. Una vuelta. Y luego se repite, se repite, se repite y se repite. Eso es. En corriente alterna. En corriente alterna. Esta es la gran conclusión. En corriente alterna, el voltaje y la intensidad son alternos. En corriente alterna, el voltaje y la intensidad son alternos. Ya vimos el voltaje que entregan los bornes del generador es alterno. Voltaje para cualquier tiempo. Aquí la variable es el tiempo. El voltaje en cualquier instante está en función del tiempo y se rige por una ecuación senoidal. La intensidad en cualquier instante es alterna, no es constante. Varía de acuerdo al tiempo y también se rige por una función también senoidal, solamente que están desfasados en un ángulo phi. La ecuación de intensidad es esa. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? No, ingeniero. Muy bien. Seguimos. Para que esta ecuación de intensidad máxima, no sea tan complicada, parece complicada, pero no es. A ver. Esta es la ecuación de intensidad máxima. Ya. Para que no sea tan complicada, se han introducido algunas simplificaciones. Esto tampoco es necesario que esté ahí porque lo hemos visto. Se introducen algunas simplificaciones a esta expresión. Por ejemplo, aquí tenemos W por L. Bueno, este W por L voy a colocar el mismo color.
W por L se llama X sub L. X sub L. Y se llama reactancia inductiva. Reactancia inductiva. Es una resistencia que se mide en ohmios. Simplemente estamos volviendo a repetir lo que hemos explicado un par de veces. La frecuencia angular es ángulo sobre tiempo. La frecuencia angular es ángulo sobre tiempo. Cuando el ángulo ha dado una vuelta, es 2pi. Y 1 sobre p es pi. Entonces, esa frecuencia puede ser expresada por 2pi por f. 2pi por f. F, así F minúscula, se llama frecuencia. En cambio, W es la frecuencia angular, por si acaso. El número de revoluciones por segundo. Entonces queda que XL es igual a 2pi por F por L, se llama reactancia inductiva. Reactancia inductiva. Reactancia inductiva. He explicado el detalle, pero básicamente en las ecuaciones vamos a ver simplemente esto. XL es la reactancia inductiva. Esto. En lugar de poner frecuencia angular por L, vamos a poner X sub L. Por una parte. Por otra parte, tenemos este término. 1 sobre frecuencia angular por capacidad. Un poquito lo voy a separar. Ya. Lo puedo pintar, si quieren, con un color, digamos, verde. A eso se llama reactancia capacitiva. Y ya no voy a hacer esto, simplemente que la frecuencia es 2pi por F por C. Me pasé. Solamente esto. Es lo que quiero pintar de verde. Ya. Entonces, en lugar de poner 1 sobre frecuencia angular por capacidad, estaremos escribiendo en la ecuación solamente X sub C, reactancia capacitiva. X sub C será la reactancia capacitiva, 1 sobre el W. Bueno. Aquí he repetido, pero no hay problema. Ya. Ahora, la diferencia de XL menos XC simplemente se lleva a reactancia. Son resistencias. Aquí se miden en ohmios. Reactancia inductiva, X sub L, se mide en ohmios. Reactancia capacitiva, X sub C, se mide en ohmios. La diferencia XL menos XC se llama reactancia. Y Z es la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado, se llama impedancia. Impedancia. Eso es. O sea, como decía aquí, en esta expresión. Aquí. Entonces, recordando. Ya. Esta es la ecuación de la intensidad máxima. Esta es la ecuación que hemos indicado que es la solución de la intensidad máxima.
Entonces, frecuencia angular por la autoinducción, esto, como hemos dicho, se llama reactancia inductiva, que es esta. Esta otra expresión se llama reactancia capacitiva. XL menos XC, la reactancia inductiva menos la capacitiva, se llama simplemente X. Y queda el voltaje máximo sobre D cuadrado más X cuadrado, que es igual a Z. Esto vamos a verlo con más claridad enseguida en una gráfica. Esta es Z. Z es la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es una resistencia de todos los componentes. Impedancia. Ah, no lo puse aquí. Ah, sí. Impedancia. Z es la impedancia. Z es la impedancia. Aquí es una resistencia de todos los componentes. Un poco análoga a la ley de Ohm. Aquí vamos a explicar mejor, vamos a aclarar esto del representación gráfica del vector impedancia Z. Vamos a ver la representación gráfica del vector impedancia Z. Ya. Para eso, X sub L se representa en el eje de ordenadas positiva. Ya. X sub L se representa en el eje de ordenadas positiva. Es una representación, por si acaso. No, no es que la impedancia sea un vector. X sub C es la reactancia capacitiva. X sub C se representa en el eje de ordenadas negativa. Negativa. R se representa bueno, notarlo aquí. R se representa en el eje de abscisas. Positiva. Ya. Entonces, con esa aclaración, en la representación gráfica del vector impedancia, Z, lo he escrito literalmente, aquí está el dibujo gráficamente. Esto es un circuito de corriente alterna. En este circuito de corriente alterna tenemos primeramente el generador, que es el que provee la energía alterna. Reiteramos que el generador de corriente alterna está representado por un círculo con la gráfica senoidal para ver que el voltaje y la intensidad son alternos. Tiene instalado en el circuito en serie una resistencia R, un condensador C y una autoinducción L. En esta gráfica ya R es R, la resistencia pura. La reactancia capacitiva X sub C es una resistencia. La reactancia capacitiva X sub C es una resistencia. La reactancia inductiva X sub L es otra resistencia. Se ha dibujado el vector, perdón, el eje de coordenadas horizontal de abscisas y vertical. Lo que decía, X sub L está representado por este vector lila en el eje positivo hacia arriba. X sub C está representado en el eje de ordenadas, este vector café hacia abajo. Y R
en el eje positivo de las abscisas. Esa es la representación. En este caso. Entonces, aquí hay otro ejemplo numérico. Ya. En este ejemplo numérico que vamos a ver en este momento, aquí tenemos, pondremos aquí ejemplo. Ejemplo. Ya. Las reactancias de un circuito de corriente alterna están representadas en la figura. Ya. Ejemplo. Entonces tenemos la reactancia capacitiva. X sub L, reactancia capacitiva. 200 o 1256 ohmios. Reactancia capacitiva. La reactancia inductiva es representada por este vector hacia abajo, X sub C. 1990 ohmios. Y la resistencia de 600 ohmios. Bueno. Entonces aquí vamos a aclarar, porque son dos gráficas, por la figura, como está aquí, Ya. Estamos viendo primeramente para la figura A, para esta figura. Entonces, la reactancia será la diferencia será ¿a qué es igual la reactancia? La diferencia de la reactancia inductiva menos la capacitiva. Eso es lo que hemos visto aquí. Lo puedes copiar y pegar. Esto es. La reactancia es la diferencia de la reactancia inductiva y capacitiva. Ya. En este caso, para este ejemplo, X sub L es 1256. Aquí ponemos 1256. X sub C. 1990 ohmios. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia? $1,256 menos 1990 menos 734. Negativo, menos 734
ohmios. Menos 734 ohmios. Esa es la reactancia. Ahora, como se puede ver, aquí está, 74. Bueno, está en el mismo dibujo, pero yo puedo, si quieren, dibujar otra vez. Puedo dibujarlo otra vez. Aquí está el eje de coordenadas. Sale negativo. Sale negativo. Es una flecha. Esto es. R es 600. R. Entonces aquí tenemos, este es X. X. Esto es R. A. La resultante de estas dos, es la impedancia. Trazamos aquí trazamos un paralelogramo, una paralela a R, una paralela a X, A. Entonces la impedancia Z será la diagonal que va del origen aquí. Esto es Z, como está aquí. Y el ángulo es este. Tita. Por eso que Z, por Pitágoras, Z será igual a R cuadrado más X cuadrado. Y el ángulo phi, el ángulo de fase, es este. Este es el ángulo de fase. El ángulo phi. El ángulo de fase. Por eso que Z, la impedancia Z, es igual a R cuadrado más X cuadrado. Bueno, aquí está el dibujo, pero yo quise aclararlo para que sea mucho mejor explicado. Entonces, donde Z es esto, Z. Y para este caso, entonces, la impedancia de este ejemplo que está aquí, R es 600, X es menos, aunque menos por menos se va a hacer más, menos 734 y la operación aritmética de eso será Z. ¿Cuánto da? 948,03. 948,03. Entonces, de esa manera se saca la impedancia. El ángulo de fase, como decía, será cateto opuesto sobre R. Entonces, recuerden, esto es X. Este es equivalente a X. X. El ángulo es este. El ángulo de fase. Entonces, X es cateto opuesto. X.
R es cateto adyacente. Tangente de θ será cateto opuesto X sobre R. X sobre R. Entonces, tangente de θ, X sobre R. El ángulo de fase, en este caso, vamos a hacerlo así. X, ¿cuánto era X? Menos 734. Y R 600. Θ será el inverso tangente de eso. ¿Cuánto da? Menos 50,74. Gracias. Menos 50,74 grados. Aquí. Apreté mal. Y ya. Voy a colocar entonces el valor. Ahora sí. Menos 50, como creo que era 74 grados. Entonces, esta es el vector impedancia de un circuito de corriente alterna. Bueno, haciendo un breve resumen, estamos viendo corriente alterna. La corriente alterna puede originarse mediante un generador de corriente alterna constituido de un par de imanes naturales o artificiales. En la figura tenemos un par de imanes naturales, norte-sur, que proveen el campo magnético, en el cual se encuentra un eje donde hay una espira. Al hacer girar la espira mecánicamente, las espiras cortan el campo magnético, originando una fe inducida que se recoge en estos colectores y se transforma en energía eléctrica. La energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Aquí tenemos un generador que tiene dos pares de imanes, un mayor campo magnético, una espira de cientos de espiras, de tal manera que el voltaje que se obtiene en los bornes es alterno. Se llama corriente alterna porque el voltaje es alterno, positivo o negativo según la frecuencia. En el circuito de corriente alterna que tiene condensador, resistencia y autoinducción, se ve que la intensidad también es alterna y es igual a la intensidad máxima por el seno de la frecuencia angular por el ángulo de fase. Se llama corriente alterna porque el voltaje es alterno y varía de acuerdo a una función senoidal. Y la intensidad también es alterna y también varía de acuerdo a una función senoidal. Y están desfasadas en un ángulo phi. La ecuación de intensidad máxima se simplifica de tal manera que la intensidad máxima es igual al voltaje máximo sobre Z. Z es la impedancia. La impedancia no es otra cosa que la suma de resistencias. La resistencia pura, la resistencia de la autoinducción y la resistencia del condensador. La impedancia se representa gráficamente mediante un eje de coordenadas, colocando en el eje positivo la reactancia inductiva
En el eje negativo, la resistencia capacitiva y en el eje positivo de abscisas, la resistencia. Según los datos, se calcula, se saca el valor de la impedancia y el ángulo de fase. Hasta aquí esta primera parte de corriente alterna. Recording stopped. Haremos un descansito de 10 minutos y después seguimos con la segunda parte.
bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. ¿Se puede ver la gráfica, jóvenes? Sí, ingeniero. Se ve, Inge. Gracias. Bueno, concluimos en esto que es lo más importante, quizás lo más, lo más clarito, esto. En corriente alterna, tanto el voltaje como la intensidad son alternos y varían de acuerdo a una función senoidal. Esto es lo más importante. En corriente alterna, el voltaje es igual a un voltaje máximo por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Ecuación senoidal. La intensidad es igual a la intensidad máxima por el seno de la frecuencia angular por el tiempo menos el ángulo de fase. Entonces, hay una relación entre el voltaje y la intensidad. Hay una relación entre el voltaje y la intensidad. Y es lo que vamos a ver en este momento. Relación entre voltaje e intensidad para corriente alterna, circuitos de corriente alterna. Inciso A, resistencia pura. Resistencia pura. Ya. Inciso A, resistencia pura. Entonces tenemos aquí en el circuito, como pueden ver, el generador de corriente alterna. Y en el circuito solamente hay resistencia. Solamente hay resistencia. No hay condensador, no hay autoinducción. Eso es. Entonces, estamos viendo Recording in progress. la relación entre voltaje e intensidad. Inciso A. Caso de resistencia pura. En este circuito tenemos el generador de corriente alterna y solamente una autoinducción R. Está el generador, representado por este círculo, y la función senoidal, que entrega el voltaje alterno. El conductor llega a la resistencia R y no hay más. No hay más. Entonces, como no hay condensador, no hay reactancia conductiva. No hay autoinducción, no hay reactancia inductiva. En la representación gráfica de la impedancia, en esta gráfica X y Y solamente estará R. Aquí, en este eje de coordenadas, solamente tenemos la resistencia R. No hay más. El ángulo de fase va a ser 0. Z va a ser igual a R. Ah, ya dimos. El voltaje alterno es voltaje máximo por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Y la intensidad es igual a la intensidad máxima por el seno de la frecuencia angular por el tiempo menos la fase inicial. Entonces vemos que Z sería igual a R, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay... ¿A qué es igual a impedancia? Para recordar. Voy a volver aquí a escribirlo. La impedancia. En un circuito de resistencia pura, esta es el vector impedancia.
pero no hay condensador, no hay autoinducción, eso se queda. Quedaría z raíz cuadrada de L cuadrado. Y por supuesto es igual a z. Entonces, el ángulo de fase es 0, como ya vimos aquí, es 0. Z es igual a 0 y X es 0, no hay X. Dijimos, aquí está representado el vector de la resistencia R. No hay ángulo. Ángulo es 0. Ángulo phi es 0. Si el ángulo phi es 0, entonces esta es la forma de intensidad. El ángulo es 0 y queda que la intensidad es intensidad máxima por el seno de la frecuencia angular. El voltaje es voltaje máximo por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Si se grafica esto, entonces están en fase. Intensidad y voltaje están en fase, una gráfica como esta. Cuando el voltaje es máximo, la intensidad es máxima. Cuando el voltaje es 0, el voltaje es 0. La intensidad baja al máximo negativo, el voltaje baja al máximo negativo. Y se repite, se repite, se repite. En esa situación se dice que la intensidad y el voltaje están en fase. Eso en el caso de una resistencia pura. Autoinducción pura. Autoinducción pura, inciso B. Ahora, aquí en el circuito vemos solamente que tiene el generador de corriente alterna, que está aquí, el que provee el voltaje alterno. No tiene resistencia. No tiene condensador, solamente autoinducción L. Como hice anteriormente para el caso anterior, aquí no tiene R y no tiene XL, simplemente XC. Solamente XC, la reactancia capacitiva. Si graficamos aquí, graficando, tiene solamente reactancia inductiva y eso se representa en el eje positivo de las ordenadas. Aquí está. Aquí está la reactancia inductiva XL. El ángulo, como se puede ver, que el ángulo empezamos del eje positivo de las X, el ángulo será esto. El ángulo. 90 grados. O pi medios. Phi es pi medios. El ángulo es pi medios. Pi medios. En ese caso, este ángulo phi es pi medios. Porque no hay resistencia, no hay vector en el eje de abscisas. No hay reactancia capacitiva, no hay vector en el eje negativo de las ordenadas. El ángulo es pi medios. En este caso, en forma análoga, el voltaje máximo por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, y la intensidad máxima por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, menos el ángulo de fase. Ya vimos, el ángulo es más pi medios. Z, la impedancia es igual a reactancia inductiva, y la R es 0. Entonces queda esta ecuación para la intensidad con el ángulo de fase más bien el ángulo de fase es pi medios. Esta sería.
El ángulo de fase es pi medios. Entonces, como se pueden ver, el voltaje no varía. La intensidad está atrasada respecto al voltaje. La intensidad está atrasada respecto al voltaje. Menos pi medios. Mientras el voltaje es este, la intensidad está seno, seno, frecuencia angular, tiempo, tiempo. Pero en la intensidad es menos pi medios. Eso significa que la intensidad está atrasada con respecto al voltaje. La gráfica está aquí. Fíjense. El voltaje está aquí. Esta línea llena el voltaje. El voltaje está aquí. La intensidad viene atrasada. Menos pi medios. El voltaje sigue avanzando, la intensidad está atrasada en pi medios. Este es el ángulo, digamos, esto sería pi. Entonces, aquí el ángulo de atraso es menos pi medios. Está atrasada la intensidad, esta línea punteada está atrasada. Eso en el caso de un circuito que tiene autoinducción pura. Hemos visto cuando la resistencia es pura, solamente la resistencia están en fase. Si solamente tiene autoinducción pura, la intensidad está atrasada. Y el otro caso será condensador puro o capacitancia pura. Condensador puro o capacitancia pura. Voy a bajarlos un poquito. Ya. Noten entonces, en forma más o menos análoga, el circuito es de capacitancia pura o solamente condensador. Notamos entonces que tenemos por una parte el generador y solamente un condensador. Las ecuaciones son las mismas de voltaje y de intensidad. Entonces si tiene condensador, tiene reactancia capacitiva y la reactancia capacitiva está representada en el eje negativo, hacia abajo. Esta es, como ya hemos dicho varias veces, la reactancia capacitiva XC. No hay reactancia inductiva, no hay resistencia. El ángulo también es 90 grados, pero negativo. El ángulo será menos pi medios. Menos pi medios. Ese es el ángulo. La ecuación es parecida, solamente la diferencia es el ángulo que es negativo, menos pi medios. Cuando el circuito tiene solamente capacitancia pura o condensador puro, entonces el ángulo de fase es negativo a menos pi medios. El ángulo menos pi medios. Menos pi medios. La impedancia solamente sería de la autoinducción capacitiva. No hay resistencia. No hay resistencia. Las ecuaciones que las estamos repitiendo se llama corriente alterna porque la intensidad es alterna y el voltaje es alterno. En este caso, entonces, la intensidad tiene esta fórmula, el ángulo de fase es menos pi medios, menos por menos da más. Aquí en esta ecuación, solamente la parte algebraica, el ángulo este es menos pi medios. El ángulo este es menos pi medios. Menos por menos da más y se hace positivo. Entonces la intensidad es igual a intensidad máxima por el seno de la fase más pi medios. Más, aquí este más. Entonces la intensidad está avanzada con respecto al voltaje.
La intensidad, como está sumando más, está avanzando en pi medios con respecto al voltaje. Y la gráfica sería la que está, creo, aquí arribita, esta, ¿no? O sea, primero está la intensidad y el voltaje está trazado. Esos son los casos de circuito de corriente alterna. Ya. Un problema. Por fin un problema. Ya está. Por el circuito de corriente alterna mostrado en la figura, pasa una intensidad de 5 amperios con una frecuencia de 60 Hz. Calcular la DDP para cada componente, la DDP total y dibujar el vector impedancia. Bueno, este es un ejercicio de aplicación. Entonces, aquí está el circuito. La intensidad es de 5 amperios. La intensidad es de 5 amperios. La resistencia está en la gráfica, 20 ohmios. La autoinducción L, 80 milihenrios. Y la capacidad C, 130 microfaradios. Los datos. Intensidad, 5 amperios. La frecuencia, el número de ciclos por segundo, 60 Hz. Resistencia, 20 ohmios. La autoinducción L, 80 milihenrios. Está bien, 80 milihenrios. Y la capacidad, 130 microfaradios. Por supuesto, un henrio tiene 1000 milihenrios, se simplifican los milihenrios y queda 0,080 henrios. También podemos transformar los microfaradios a faradios. Un faradio tiene 1.000.000 de microfaradios. Y transformamos. Bueno. Recordamos las fórmulas de reactancia inductiva, reactancia capacitiva y de la impedancia. Dice calcular la DDP para cada componente. Primero, diferencia de potencial para la resistencia. Como la intensidad máxima es voltaje máximo sobre impedancia, el voltaje será I por Z. Lo que hay que tomar en cuenta es este detalle. Este detalle. Lo voy a ampliar un poquito esto. Esto es importante. Si estamos hablando de la diferencia de potencial, estamos hablando de la diferencia de potencial entre A y B. Aquí, entre A y B. La impedancia considerada también será entre A y B. Esto es clave. El voltaje o la diferencia potencial entre A y B será I por Z. Z es la impedancia. ¿Qué impedancia? La impedancia entre A y B. He anotado aquí la fórmula de impedancia general, que es R cuadrado o raíz de R cuadrado más la diferencia de reactancia inductiva menos capacitiva. Pero entre A y B solamente está la resistencia. Por lo tanto, se anula X sub L y X sub C y simplemente queda R. Entonces, el voltaje entre A y B será o tendrá esa expresión. Muy bien. Aquí viene la gráfica. Entre A, bueno, o de la resistencia,
Decía aquí, podemos poner, anótenlo ustedes en su apunte, aquí que sea A, B, C y aquí D. Eso. ¿Ya? Eso. Por eso estamos haciendo la resistencia solamente entre A y B. Y por R. Podemos calcular. La intensidad son 5 amperios y la resistencia 20 ohmios. $5 por 20 ohmios. $20 ohmios. Igual. 20 por 5, 100 voltios. O sea, el voltaje entre A y B es 100 voltios. Para la autoinducción, hacemos de manera análoga en la autoinducción. En la autoinducción, que está aquí en la gráfica, es 80. Digamos que era A, B, entre B y C. Solamente la autoinducción. No tomamos en cuenta ni la resistencia ni la reactancia capacitiva del condensador. Para la autoinducción sería, otra vez, esto quiero reiterar, es el voltaje entre B y C. Y entre B y C está la autoinducción. Entonces, voltaje entre B y C. Impedancia entre B y C. El voltaje en general es I por Z, intensidad por impedancia. Pero la impedancia es raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Como estamos viendo solamente de la impedancia, entonces no tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta la resistencia. No tomamos en cuenta el condensador. Quedaría simplemente raíz de XL. Igual a XL, no hemos calculado, se puede calcular, que es lo siguiente. Quizá a veces es mejor sacar antes, podría haber sacado antes aquí, ¿no? XL para este caso, L es 0,08 hensios. Aquí podríamos haber sacado, igual se puede hacer al final, pero creo que mejor es aquí. Ya. F, la frecuencia era de 60 Hz. Y la autoinducción, 0,080 hensios. Igual. ¿No? Aquí, la frecuencia es 60 Hz y la autoinducción 0,080. Entonces, calculando, sería 2 por pi por 60 por 0,080. 30,15 ohmios. 30,15 ohmios es la reactancia inductiva. Aquí en el cálculo tendríamos entonces 5 amperios
por, ahí se me fue, 5 amperios por, otra vez, ¿cuánto era? 30,5, 30,15 ohmios. $30,15 ohmios. Hacemos la operación igual. 5 por 30,15. 150,75 voltios. Estamos sacando la reactancia. Hemos sacado la reactancia inductiva, XL, para ver la diferencia potencial de la autoinducción. La diferencia de potencial de la autoinducción será la intensidad por la impedancia de la autoinducción. Y es la raíz cuadrada de XL al cuadrado. Para el condensador, en forma parecida, tenemos el voltaje entre C y D para el condensador que está aquí. Aquí pusimos será el punto C y D. O voltaje C, voy a poner, no importa. Voltaje C del condensador. Voltaje C del condensador. Entonces, en este caso, lo propio, estamos viendo solamente entre C y D está el condensador. Por tanto, no hay resistencia. No hay resistencia. Esto se elimina. No hay autoinducción. Se elimina y queda simplemente X sub C. X sub C. X sub C, que es la resistencia capacitiva. Aquí igual podemos calcular. Aquí mismo, si quieren. Ya. Reemplazando los valores, la frecuencia es 60 Hz o ciclos por segundo. La capacidad ...130 por 10 a la menos 6 microfaradios. ¿Esto cuánto da? 2 por pi por 60 por 130 elevado a la menos 6 inverso. 20,40. Vamos a comprobar. 2 por pi por 60 por 130 exponencial a la menos 6 inverso 20,40 voltios. 20,40 voltios. Entonces, la intensidad, 5 amperios. La reactancia capacitiva, 20,40 voltios. Ohmios, perdón. ¿Puse voltios? Creo que me he equivocado aquí. ¿Dónde está? Ah, claro. Estos son ohmios. Las reactancias se miden en ohmios. Esto es ohmio. ...20,40 ohmios. Colocamos el símbolo omega ahí.
Y esto dará, ¿cuánto da? 20,40 por 5. 102. Voltios. Voltios. La DDP total. La DDP total. La diferencia de potencial total, aquí otra vez quiero reiterar, será el voltaje total, total, entre A y D, o sea, total, para todo esto. La DDP total sería entonces para todo esto. La impedancia entre A y D, de la resistencia de la autoinducción y del condensador. Veamos. La DDP total. El voltaje es eso, donde la impedancia será total. En este caso está todo. Ya. Estamos tomando la resistencia, la autoinducción. Ya. Simplemente reemplazamos intensidad 5 amperios. Ay, no es eso. Intensidad 5 amperios. La resistencia creo que era 20. A ver. 20 ohmios. La reactancia inductiva que sacamos 30,15 y la otra 20,40. $30,15 y la otra 20,40. Se hace la operación y da el voltaje total entre A y D. Lo que salga, eso es. ¿Cuánto sería? 5 por la raíz cuadrada de ¿qué? 20 al cuadrado más 30,15 menos 20,40 al cuadrado, 111,25 voltios. Esa sería la solución del voltaje total entre A y D. Dibujar el vector impedancia. ¿Cuánto era XL? Aquí está. Aquí está. Aquí están los datos. Voy a copiarlo aquí, después lo voy a posar. Ya.
Bueno, el vector de impedancia a cierta escala. El vector de impedancia es un eje de coordenadas X y Y. X, Y. Ya. ¿Cuánto vale R? 20. Aquí está R, 20. Esto es R. ¿Cuánto vale la reactancia inductiva? 30. Un poquito más grande entonces. Esto es 30. XL. ¿Cuánto vale la reactancia capacitiva? 20,40. Aquí abajo. XC. En este caso, XL menos XC va a dar positivo. Otra vez voy a dibujar aquí el eje de coordenadas. Bueno. Para no confundir con color negro. El eje de coordenadas. Y ya. Ahora, XL menos XC es X. En este caso será positivo. 30,15 menos 20,40 sale 9,75. Positivo. 9,75 positivo. Aquí está. Estamos. R es 20. Entonces, esto ya es X, la diferencia de XL menos XC. X. Esto es R. El vector impedancia, como ya vimos, el vector impedancia se saca por el Pitágoras entre X y R. Se traza el paralelogramo y Z es este vector. Este es Z. Este sería el vector de impedancia. Por supuesto, estamos dibujando a cierta escala aproximada. Y el ángulo de fase será este. Este es Z. El ángulo de fase es este ángulo. Que lo pueden calcular. Este es el ángulo de fase. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? Creo que no. Recording stopped. Bueno. Espero que hayan dibujado el vector de impedancia. Este apunte se lo voy a enviar enseguida. Bueno. Bien. Son 37 participantes. Han hecho lo que tienen que hacer. Si no hay preguntas, quedamos aquí por hoy.
vayan estudiando. Haremos otros de paso de corriente alterna en la próxima clase. Y pues en el examen, ya saben, un problema de fe inducida, autoinducida, corriente alterna, como hemos visto. Voy a procurar enviar un práctico para que todos puedan entrenar y dar una buena prueba. El examen teórico igual será presencial en la parte escrita por 40 puntos y la teoría por 40 o 30, perdón, los problemas por 40 o 30 puntos. Si no hay preguntas, juventud, quedamos aquí. Hasta luego, ingeniero, que tenga un buen día. Gracias, Brenda, la única. Adiós, pórtense bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.